No, todavía no. Ah, no, bueno. Para poder comunicarse y expresar sus ideas. Y este tipo de materia, como estadística 2, son propicias, estadística 1 también, para ir desarrollando esa habilidad de usar los diferentes lenguajes. Es un poco lo que estamos queriendo decir simplemente. Como yo les decía, muchos se presentan a veces en materias de cuarto y quinto año, lo único que saben hablar, no saben hacer una representación gráfica de la relación de dos variables, o no saben escribir una ecuación, o si escriben una ecuación no la saben interpretar. La idea es entonces ir usando esos diferentes tipos de lenguaje. Concepto de sostenibilidad. Está muy de moda hoy esto de la sostenibilidad, y la sostenibilidad significa pensar en las actividades productivas, tanto de los cultivos agrícolas como de las actividades forestales, tanto en bosques implantados como nativos, y también en las industrias forestales, considerar todos estos aspectos, no solamente lo económico. Los ingenieros somos a veces criticados porque le prestamos solamente atención a las producciones y a los valores de estas producciones, es decir, a los aspectos económicos de las actividades productivas, y de pronto la sociedad exige prestarle atención también a todos los aspectos ambientales o ecológicos, ¿sí? Y también a los aspectos sociales. ¿Qué quiere decir aspectos ambientales o ecológicos? Quiere decir que en las actividades productivas tenemos que tener en cuenta que hay que proteger los cursos de agua, y que en muchos casos hay legislaciones que establecen una serie de pautas respecto al uso de agroquímicos. Entonces hay legislaciones que prohíben ciertos productos y otros están permitidos. Ese tipo de cuestiones, como que en nuestra formación tenemos que empezar a prestarle atención a estas cosas y no centrarnos solamente en lo económico. Lo social tiene que ver con la gente que trabaja con nosotros y sus condiciones de vida, las relaciones con los vecinos de los lugares donde realizamos nuestras actividades. Todo este tipo de cuestiones, como que de pronto hay que empezar a prestarle atención, y no solamente entonces en la producción y en lo económico. Silvia, capaz que vos podés agregar algo al respecto. Te decía si vos querés decir algo, Silvia. Ah, perdón, me agarraste en offside. No, por ahora no tengo nada que comentar. Disculpa. No, todo bien. Bueno, esta es una representación gráfica que habla un poco de las carreras, o del plan de estudio de las distintas carreras. Entonces, de acuerdo a la carrera que ustedes están cursando, por acá tenemos estadística 1, estadística 2, acá abajo a la izquierda, ¿sí? Algunas carreras tienen topografía y teledetección, supongo que ingeniería forestal, ingeniería agronómica. Todas deben tener algo de informática y computación para procesar información que se obtiene. Y ingeniería en industria de la madera y ingeniería forestal tienen estas materias que están abajo, a la derecha, mediciones forestales y dasometría, que son todas entonces materias que me permiten obtener, procesar y generar informes, generar información, ¿sí? La información después se usa para diferentes tipos de evaluaciones, para procesos de toma de decisión. Con esto estoy bajándole un poco el perfil a las estadísticas, como que no son el centro de, pero son una serie de materias que aportan a otras materias de la carrera, como para este proceso de generar información. Sigo con mis ideas. Aquí hay un futuro ingeniero a la derecha y a la izquierda una futura ingeniera, que cuando le hablan de problemas, así como que se ponen así, en este estado de enojo, si ustedes quieren, casi de ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué siempre a mí los problemas?
Y el planteo que yo les quiero hacer desde mi visión es que las ingeniería, a mi modo de ver, significa esto, tener ingenio para resolver los problemas, Y eso quiere decir entonces que nos tendríamos que poner contentos, es lo que quiere decir. En nuestro tiempo de preparación para nuestro futuro profesional, tenemos que empezar a pensar que cada vez que nos aparece un problema, entonces es una oportunidad para ir entrenándonos para la vida y para nuestro futuro profesional. Es decir, los problemas tienen como, esto significa una imagen del yin y del yang, quiere decir, lo malo que tienen de pronto también es una oportunidad para ir aprendiendo, para ir entrenándome para la vida. Si voy a ser ingeniero, e ingeniero significa tener ingenio para resolver problemas, entonces cada vez que me aparece un problema me pongo contento porque me estoy entrenando para mi futuro profesional. Eso es lo que estaba queriendo decir. Otra pregunta que suelo hacer habitualmente es, ¿qué es más importante, la teoría o la práctica? Y es habitual que muchos alumnos de ingeniería y en segundo, tercero, cuarto año digan la práctica. ¿Sí? Y lo que yo estoy queriendo plantear acá es que según algún pedagogo brasileño dice que si nosotros nos quedamos en la teoría, quiere decir en estudiar las cosas y solamente en pensar, entonces todo nuestro conocimiento pasa a ser esto, dice, palabrerío, utopía, dice. Todo palabras. Bueno, por otro lado, si nosotros dividimos esto, a la derecha tenemos la práctica. Ese señor dice, bueno, si nosotros nos quedamos solamente en la práctica y repetimos la práctica y no nos ponemos a pensar en las cosas que hacemos, con el tiempo pasamos a esta situación de rutina. Todo este gráfico significa a su vez como que las dos cosas son importantes y que se tienen que complementar. A veces en el cursado de las materias vamos a ver primero una parte teórica y después una parte práctica, pero la idea es que después de ver la práctica deberíamos revisar de nuevo la teoría. Lo mismo cuando ustedes después como futuros profesionales están, lo interesante es mantener una permanente asociación entre estas dos cuestiones. Ambas son importantes, dice acá abajo, y se complementan. El conocimiento puede surgir de la práctica como la solución de problemas concretos o de la teoría cuando pensamos y anticipamos a problemas que pueden ocurrir antes que ocurran. En síntesis, estamos queriendo decir, tenemos que complementar la teoría y la práctica. Bueno, este es un deseo personal. Vamos a compartir una excelente cursada. Ojalá coincidamos en este objetivo que nos proponemos, docentes y alumnos, que la mayor parte de los alumnos promocionen la materia y que lo que aprenden en esta materia les sirva como alumno y futuro profesional. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estuvimos compartiendo? Bueno, de no ser así, entonces vamos a empezar a desarrollar ahora sí la materia con la unidad número 1 que trata del tema muestreo. Ahora sí comenzaríamos a grabar, Silvia, a partir de que yo proyecto la... ¿Yo sigo compartiendo la pantalla? No te estoy escuchando. Disculpa. Sí, dale, ya está grabando ahí. Ya largué la grabación. Bueno, la unidad 1 del programa trata de teoría de muestreo. Obviamente que yo estoy sabiendo que ustedes algo ya saben de muestreo por lo que se vio en estadística 1. Este es un poco en extenso el contenido de la unidad 1, que está en el programa, está en la planificación, está en el programa analítico. Bueno, ¿qué ya sabemos de muestreo? ¿Qué ya saben de muestreo? En la unidad 1 de estadística 1 se ve algo de muestreo.
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de ustedes se acuerda algo de qué vieron en estadística 1 de muestreo? En estimación, también en la unidad de estimación de estadística 1 se ve muestreo, porque se habla de estimadores, de parámetros, de la distribución de los estimadores, que los estimadores cambian de muestra a muestra. En regresión y correlación también se ve muestreo. En todo caso, ahí se piensa en que cada unidad de muestreo se le van a determinar o medir por lo menos 2 variables que después se estudia su relación. Y bueno, en estadística 2 vamos a volver a revisar eso, pero vamos a darle un poco más de amplitud al tema de muestreo, sobre todo al final en el tema métodos de muestreo. Vamos a estar viendo 4 o 5 maneras de realizar el muestreo, que a eso se le llama métodos de muestreo. Repasemos qué es el muestreo. Y acá dice el lenguaje estadístico y conceptos. A ver si tenemos un poquito. El muestreo, esta es la definición que tiene nuestro material didáctico. Dice, es el conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población. Aquí tenemos algunos símbolos, fíjense, N mayúscula. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de ustedes puede conectar el micrófono y decir qué era N mayúscula en el muestreo, en estadística 1? N mayúscula representaba la población. El tamaño. El tamaño de la población. Esa respuesta es más correcto decir el tamaño de la población, porque al final en mayúscula es un número. ¿Sí? Entonces, está muy bien lo que dijo anterior, representa la población, pero fíjense ustedes que población depende de qué estemos hablando. Yo inclusive les voy a invitar a que razonemos el tema de muestreo para llevarlo un poco a la práctica, haciendo un estudio sobre los alumnos de las carreras de ingeniería de la facultad. Entonces, la población serían todos los alumnos, pero el N es el tamaño de la población, que fíjense que es un número, me estaría dando la cantidad de alumnos que tenemos en la facultad. N mayúscula, entonces, en forma concreta, es el tamaño de la población. Y eso es un número que me representa la cantidad de... Después ya vamos a hablar de qué. Ese número es la cantidad de... Seguimos. Cantidad de unidad estadística, creo. Eso, de unidad estadística. También yo le voy a proponer ahora que le llamemos unidad de muestreo, pero de las unidades estadísticas. Esa era la denominación que utilizábamos en estadística 1. Si vamos a hacer un estudio sobre los alumnos de la facultad, cada unidad estadística sería cada alumno o alumna que está estudiando. Fíjense que ahí tenemos que decir actualmente. Bien. Y muestra, o N minúscula, que representaba. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. ¿Quién me está respondiendo? Manu Falcón. ¿Quién me respondió así correctamente para ir conociéndolos? Que veo que tenés la idea bien Sí, clara. Falcón. Más o menos igual, no sé. Bueno, eso, el tamaño de la muestra. Fíjese que el N, supongamos que los alumnos de la facultad sean 500, entonces el N minúscula, ¿qué me estaría representando? Y el tamaño de la muestra, que es decir, supongamos 50 alumnos que nosotros vamos a seleccionar de alguna manera para hacer el estudio. Y uno me estaría representando la cantidad de cada una de las unidades estadísticas. A partir de ahora le vamos a llamar o unidad estadística o unidad de muestreo.
La estadística entonces es una técnica por la cual nosotros estudiamos una población estudiando una parte de ella, y esa parte entonces es lo que vamos a llamar muestra, ¿sí? Fíjense que yo así, sin conocer la cantidad total de alumnos, digo, son 500 alumnos, tomamos una muestra de 50, ¿sí? Entonces, la metodología estadística es estudiar la población a través de estudiar una parte de la población. ¿Cuáles son las razones para realizar un muestreo? Acá ponemos muestreo versus censo, porque muestreo significa estudiar una parte de la población, como ustedes ya vieron en Estadística 1, censo significa estudiar toda la población. ¿Qué ventaja y desventaja tiene aplicar el muestreo versus aplicar un censo? Por lo que tengo entendido, es que a veces el censo no se puede hacer porque se presume que la población es infinita. O sea, pasan una cierta cantidad de unidades. Sí, 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 perfecto. Cuando tenemos una población infinita, directamente el censo no lo podemos hacer. Otra razón que ya conocen, fíjense que acá... Que es impracticable por el costo que implica hacer un censo a veces, cuando hay que destruir la... Ahí hay como dos cuestiones entonces, Rodrigo, en lo que vos estás diciendo. Uno es el costo, que quiere decir, me lleva mucho tiempo, me lleva mucho costo hacer el levantamiento de la información en una población grande, sobre todo, o una población que está dispersa geográficamente, porque tengo que ir hasta donde está cada una de las unidades para tener la información. En lo que vos estabas diciendo, también está otra cuestión que tiene que ver con la obtención de información a través de un método destructivo. Los estudios de probetas de madera, por ejemplo, para determinar la resistencia de las piezas de madera a algún tipo de esfuerzo, se somete a las piezas de madera a unos esfuerzos hasta que se rompen. Ahí se saca el módulo de rotura o una serie de medidas de la resistencia a la madera y se rompe entonces Lo mismo si nosotros estamos estudiando la calidad de determinada fruta o de latas que están envasadas conteniendo algún producto agrícola envasado. Entonces, si vamos a abrir las latas y ver cómo está la calidad de lo que está envasado ahí, estamos haciendo una destrucción en ese caso no se puede aplicar el censo porque estaríamos destruyendo todos los elementos de la población para hacer el estudio. Sí, sí. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos, o qué es población? Dice acá. Población es el conjunto completo de individuos, elementos o mediciones o resultados de operaciones acerca de las cuales deseamos alguna inferencia o alguna información. La muestra, que es una muestra, un subconjunto o una fracción de elementos que pertenecen a esa población bajo estudio y que se eligen de una manera que representen a la población de la cual provienen. Unidad de muestreo, fíjense que acá estamos utilizando esto como sinónimo de unidad estadística, es la unidad en que se divide o se considera dividida la población. ¿Sí? Bueno, y estas eran las cantidades, estos símbolos, entonces decimos, la población tiene n mayúscula elementos, la muestra n minúscula y la unidad estadística vendría a ser 1. Bueno, ahora enseguida vamos a estar viendo, entonces vamos a revisar un poco más tal vez esto de muestreo de su censo y las etapas. Vamos a hacer un planteo respecto a las etapas que se siguen cuando uno va a realizar un estudio por muestreo. Y por último vamos a ver el cómo. El cómo vendrían a ser los métodos que yo les estaba diciendo, que las distintas maneras que existen de seleccionar la muestra de la población. Ahí vamos a ver entonces 4 o 5 métodos alternativos para proponer cómo se seleccionan los n minúscula elementos de entre los n mayúscula elementos de la población. Eso es un poco lo que vamos a estar viendo.
cada método a su vez tiene sus procedimientos para aplicar y tiene sus fórmulas para procesar los datos y calcular los estimadores y el error de muestreo un poco. De eso se va a tratar esta unidad que vamos a estar compartiendo. Y ahí vamos a estar viendo cada uno de los métodos y después vamos a ver con Silvia algunos ejercicios entonces de aplicación de cada uno de ellos. Y esa es un poco la idea. Hay fórmulas para calcular también el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad n minúscula de elementos que yo debería considerar para obtener un determinado error de muestreo. Bien. Bueno, acá yo a modo de... Esto no está en el material didáctico original, pero estoy queriendo como plantear para cada una de las carreras que estamos, para cada una de las ingenierías que estamos cursando la materia, algunos ejemplos. Entonces, un ejemplo que está planteado acá, fíjense que estoy usando sobre todo lenguaje gráfico acá. A la izquierda tengo como un yerbal, al fondo se ven algunos pinares. El yerbal hoy está muy de moda por lo que está valiendo la yerba en Misiones. Cualquier plantita como esta acá arriba vale, si está valiendo 30 pesos el kilo de hoja verde, ¿es así o no? A ver, los futuros ingenieros agrónomos, ¿están enterados de lo que está valiendo la yerba? Que eso hace que la gente ponga cuidadores de los yerbales o que andan los dueños de los yerbales armados, que no vengan los vecinos a querer cosechar a la noche y todo eso. Bueno, si estamos por hacer un estudio sobre un yerbal, entonces acá estamos planteando que entonces el yerbal sería la población y que las unidades estadísticas podrían ser o plantas de hierba, un poco lo que está arriba, o una parcela, una determinada superficie. Digamos así, 10 por 20 metros cuadrados, por ejemplo, y todas las plantas que están ahí adentro de las parcelas. Son ejemplos típicos entonces de unidades estadísticas. Y a la derecha estamos planteando, bueno, ¿qué variable puede ser que querramos estudiar en cada una de esas unidades de muestreo? Y bueno, yo puse 2 raídos ahí. En ese caso, ¿qué estaríamos evaluando? La producción de hoja verde, se suele decir, ¿sí? Los kilogramos de hoja verde que yo tengo, o de esta planta, si estoy estudiando planta por planta, o de la parcela, los raídos que obtuve de esa parcela, si es que estoy considerando parcela. Ya vamos a ver que puede ser uno u otro la unidad estadística de acuerdo al objetivo del estudio que estamos haciendo. ¿Qué otro ejemplo tenemos para la ingeniería agronómica? Una plantación de ananá, en ese caso lo mismo estamos diciendo, o es una planta de ananá y el fruto, una parcela abajo. Una parcela tendría que ser de nuevo una determinada superficie del terreno y todas las plantas que están ahí adentro. A la derecha aparece, bueno, si estamos estudiando una planta, a lo mejor entonces lo que nos interesa es, ¿qué podría ser que nos interese? ¿Qué variable? Después vamos a tener entonces un primer ejercicio donde nosotros le vamos a proponer seguramente definir una población, cuál sería la muestra y cuáles son las variables que podemos estar estudiando. Fíjense que para cualquier unidad de muestreo se pueden estudiar una cantidad importante de variables, no es una sola. No es solamente... Si se estudia por cada planta, se podría utilizar como variable el tamaño o el peso del fruto. Sí, señor. Fíjate que si nosotros estamos enfocando desde el punto de vista productivo, ese es la variable más estudiada, el peso del fruto, el tamaño del fruto. Y fíjense que yo puse también un fruto cortado, ahí puede ser que me interese evaluar el sabor, nos puede evaluar alguna medida de la acidez o alguna cosa del fruto internamente. Fíjense que si estamos haciendo un estudio de protección, se llama,
¿sí? El tema plagas y enfermedades puede ser que nos interese en realidad, en vez del fruto, cuántas cochinillas o cuántos ácaros tiene cada una de las plantas y hacer un recuento de las plantas. Creo que tenemos después un video sobre algún cultivo donde en base a la cantidad de plagas que uno determina en cada planta, entonces con eso determina si le tiene que aplicar algún tipo de tratamiento. Lo mismo pasa con la parcela, solo que en la parcela, en vez de pensar en un solo fruto, estaríamos pensando en el peso de todos los frutos que hay dentro de esa parcela. Alejandro, Sí. te quiero comentar que en 4 minutos se termina la sesión. Ahí te pregunto, ¿podríamos hacer un recreo de 15, 20 minutos? Sí. Y nos volvemos a conectar bajo este mismo link. Sí, con el link que envió Silvia entonces, ¿sí? Nos volvemos a conectar por ahí. Cuando se corta, entonces nos tomamos 15 minutos de recreo y nos volvemos a conectar después entonces al link que envió Silvia. Excelente. De nuevo, con el interés de ir describiendo la aplicación del muestreo a las distintas carreras, ahora pasamos a... Esto podría valer tanto para ingeniería en industria de la madera como para ingeniería forestal. Si nosotros tenemos los troncos de madera en la playa de acopio de alguna industria, una muestra puede ser una determinada cantidad de esos troncos, los cuales le vamos a realizar un estudio. Y acá lo que estamos sugiriendo es que cada uno de los troncos le vamos a hacer un estudio del rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Vamos a industrializar, lo vamos a cerrar y vamos a determinar entonces qué rendimiento tengo en cada uno de los roles. Entonces estamos hablando. Población sería lo que está a la izquierda, lo del centro pretende ser la muestra, y lo que está a la derecha pretende describirnos la unidad de muestreo, la unidad estadística y la variable bajo estudio. Todo esto no es que nosotros vamos inventando, sino que en las situaciones concretas es que hay alguien que necesita esa información y va a venir a pedirnos, o somos nosotros los que estamos interesados en hacer este tipo de estudios, ¿sí? Otro ejemplo en ingeniería en la industria de la madera puede ser que sean piezas de madera, la población sean todas estas piezas aserradas acá. Una muestra entonces puede ser una determinada cantidad de piezas aserradas que se selecciona. Fíjense, allá a lo mejor tenemos miles, acá tenemos 50, 60 piezas y cada unidad de muestreo sería entonces una tabla, un tirante sobre lo que queremos hacer el estudio. Y después la variable que vamos a estar determinando pueden ser el espesor, el largo o las resistencias, como yo les decía. Las resistencias se determinan con una máquina como esta. Ahí la facultad dispone de una máquina como esta para determinar la resistencia a distintos tipos de esfuerzo de las piezas. Sobre todo si la madera se va a dedicar a construcción, por ejemplo, entonces interesa. Obviamente acá decimos hay normalización de los procedimientos de muestreo y medición. Cuando se van a hacer determinaciones de resistencia, hay protocolos, digamos, que establecen cómo es que se seleccionan, qué tamaño tienen que tener las piezas, cómo se tienen que medir exactamente. Bueno, en el caso forestal agronómico sería, tendríamos estos ejemplos. Si nosotros queremos saber la cantidad de madera que tiene un lote, un rodal, le llamamos después en ingeniería forestal. Entonces, en vez de medir todo el lote que tiene a lo mejor 20, 30 hectáreas, establecemos una serie de parcelas uniformemente distribuidas y en cada una de esas parcelas tenemos que medir los árboles como se están indicando abajo. La unidad estadística sería la parcela acá y no el árbol. Los árboles que están adentro, así como en el caso del ananá que decíamos, todas las plantas que están dentro de la parcela van a formar parte entonces de la variable que vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como un diseño aleatorio, diría yo. ¿Sí? Una determinada cantidad de parcelas. Las parcelas serían la unidad estadística, en ese caso. Este es un ejemplo en un vivero. Fíjense que esto vale para ingeniería agronómica, ingeniería forestal. Las parcelas pueden ser 1 metro cuadrado, entonces
cada una de las parcelas por acá hay una imagen de una bandeja y lo variable que vamos a estar estudiando vendría a ser como el promedio